Virginia Woolf no solo fue una de las voces más innovadoras de la literatura del siglo XX, también una aguda observadora del arte de la escritura. Su visión, recopilada en cartas y ensayos, revela una concepción de la literatura como un ejercicio de percepción y exploración de la mente humana. Un entrenamiento literario sin humo ni varitas mágicas, solo trabajo real y resultados. 12 sesiones 1 a 1 y a tu ritmo. Reserva una clase de prueba. Escribe el libro que quieres escribir. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallerícola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. Sobre la escritura, Virginia Woolf, Federico Sabatini nos ofrece una selección de estos textos en los que se puede entrever el pensamiento literario de Woolf y su incansable búsqueda por capturar la esencia de la experiencia. Para Woolf, escribir era un proceso orgánico. Como ella misma afirmó en una carta, la novela no debía surgir de una teoría preconcebida, sino de una impresión que posteriormente podría analizarse. En este sentido, su escritura se asemeja a una inmersión en la realidad que se va descubriendo a medida en que las palabras se plasman en el papel. Su intención principal era lograr un ritmo adecuado en la prosa, ya que creía que una vez encontrado ese ritmo, las palabras fluían con naturalidad. Para ella la literatura no era simplemente una combinación de palabras bonitas, sino una forma de capturar la realidad de la mente humana y del mundo exterior. Uno de los conceptos fundamentales en la teoría literaria de Woolf es la idea de la escritura andrógina. En Una habitación propia sostiene que los grandes escritores son aquellos que logran integrar lo masculino y lo femenino en su pensamiento y estilo. Esta visión, lejos de ser un simple comentario sobre género, era una declaración sobre la necesidad de romper con los moldes tradicionales de la escritura. Woolf buscaba una literatura que trascendiera las limitaciones expuestas por las convenciones de su época, capaz de reflejar la fragmentación de la identidad y la fluidez del pensamiento humano. Para Woolf, la vida cotidiana estaba compuesta de momentos de no ser, donde todo transcurría sin conciencia plena, y de momentos de ser en los que la percepción de la realidad se intensificaba hasta un nivel casi revelador. Estos momentos eran fundamentales para la inspiración literaria de Woolf, pues representaban instantes de verdad y autodescubrimiento. Sus novelas están impregnadas de esta filosofía, presentando escenas en las que el tiempo parece dilatarse para captar la esencia de una sensación o un pensamiento fugaz. Uno de los dilemas que Woolf intentó resolver en su obra fue el equilibrio entre la realidad tangible y la percepción subjetiva. Para ella, la narrativa debía combinar el granito de los hechos con el arco iris de la visión. Su innovador uso del monólogo interior y la estructura fragmentaria en novelas como Las olas o Alfaro reflejaba esta preocupación. En sus cartas expresa su deseo de romper con la narrativa lineal y busca una forma más flexible y orgánica de contar historias. Woolf tenía una visión muy particular del papel entre el lector y el escritor. En su ensayo Cómo se lee una novela, sostiene que la independencia es la cualidad más importante, tanto en quien escribe como en quien lee. Para ella la literatura era un diálogo en el que el lector debía participar activamente en la interpretación de la obra. Del mismo modo, consideraba que la escritura no debía ser una mera imitación de la realidad, sino una reinterpretación que revelara aspectos ocultos de la experiencia humana. En una de sus cartas menciona que el mayor error de los novelistas anteriores a su época fue adherirse a un lenguaje muy formal que no reflejaba la verdadera naturaleza del pensamiento. Aunque Woolf rechazaba la autobiografía en su forma más evidente, reconocía que todo escritor extraía elementos de su vida personal. Sin embargo, insistía en que estos debían transformarse en algo universal. En Alfaro, por ejemplo, hay paralelismos con su propia infancia y su relación con sus padres.
Pero la novela no es un testimonio directo, sino una meditación sobre el paso del tiempo y la percepción subjetiva de la realidad. Woolf describía la escritura como una lucha constante entre la visión inicial y su materialización en palabras. En sus cartas habla de la angustia de empezar un libro, cuando la idea aún está al otro lado de un abismo. Sin embargo, también encontraba placer en este proceso, especialmente cuando lograba alcanzar el ritmo adecuado en las palabras y fluía con naturalidad. Para ella escribir requería momentos de aislamiento profundo, pero también la inmersión en el mundo social. Su necesidad de conexión con otros escritores se reflejaba en sus interacciones con el círculo de Bloomsbury, donde compartía sus ideas y recibía críticas. El legado de Virginia Woolf como escritora y pensadora literaria sigue vigente hoy en día. Su búsqueda incansable de una nueva forma de narrar, su experimentación con el lenguaje y su capacidad para plasmar la complejidad del pensamiento humano influenciaron a generaciones y generaciones de escritores. En Sobre la escritura, Virginia Woolf, Federico Sabatini nos acerca a la mente de una autora que, con ironía, profundidad y valentía, redefinió los límites de la literatura. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Un viaje de autodescubrimiento a través de la escritura. 12 clases 1 a 1 con horarios flexibles para que tomes el control de tu relato y transformes tu realidad. Escribe para sanar. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.